Del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 6 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, la reunión que sostuvo el presidente de la Asamblea y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayer en la Casa Blanca, es información destacada por medios de comunicación nacionales e internacionales. Como es natural, se ha creado una gran expectativa, lo vamos a comentar ampliamente la mañana de hoy, acerca de lo que podría surgir a partir de ahora, la estrategia para alcanzar el objetivo, que es una transición a la democracia. Y creo que el comunicado de prensa que emitía la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca ayer sobre el encuentro nos da algunos detalles. Decía el gobierno norteamericano, hoy el presidente Donald Trump dará bienvenida al presidente interino Juan Guaidó de la República de Venezuela a la Casa Blanca. La visita es una oportunidad para reafirmar el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo de Venezuela y discutir cómo podemos trabajar con el presidente Guaidó para acelerar una transición democrática en Venezuela que pondrá fin a la crisis actual. Continuaremos trabajando con nuestros socios de la región para enfrentar la dictadura ilegítima en Venezuela y estaremos junto al pueblo venezolano para garantizar un futuro democrático y próspero. Y la palabra clave aquí, en lo personal, me parece que es acelerar una transición a la democracia. La verdad, el tiempo corre contra los venezolanos, siempre lo hemos dicho, contra los países de la región y contra la Asamblea Nacional, la única institución legítima que queda en nuestro país, y creo que de eso hay absoluta claridad en la comunidad internacional. Como es natural, el equipo de Nicolás Maduro, aunque tarde, debo decir, reaccionó a esta reunión. Maduro respondió a Trump: a Venezuela no la aplasta nadie, y aquí habría que corregirlo porque la revolución bolivariana ha aplastado nuestro país. No sé si ha leído él las cifras del Banco Central que controla, que nos habla de una inflación de más de 9% pasado, más de 100.000 en 2018, ni hablar de la caída, de la destrucción de nuestra economía. Esto no se había visto, y lo hemos comentado con ustedes en varias oportunidades, en ningún país que no haya estado en guerra abierta o haya sufrido una catástrofe natural. Y sí, a Venezuela la aplastó un modelo ideológico que se han empeñado a imponer por la fuerza. Dice el Universal que Maduro también aprobó una reforma parcial del arancel de aduanas para abastecer con calidad, esto está entre comillas, evidentemente, el mercado y potenciar a las empresas que tengan capacidad exportadora en el país, y permitió aquello de emitir títulos valores en dólares para las empresas en Venezuela. Habrá que ver cómo funciona esto. En todo caso, sobre el regreso de Guaidó a Venezuela, ayer también había digamos, algunas luces de lo que haría la comunidad internacional si deciden hacerle algo. Estados Unidos está acelerando presión en campaña contra Nicolás Maduro, decía Reuters, va a tomar algunas medidas de impacto en los próximos 30 días. Esto va a ser rápido, o se han acelerado los tiempos, como nos decía ayer el embajador Diego Arria. Habrá que ver, insisto, cómo termina esta nueva batería de medidas para acelerar la transición a la democracia en nuestro país. Un funcionario de Estados Unidos dijo que están muy preocupados por el comportamiento de la rusa Rosneft, y en la lista de sus preocupaciones mencionaba a buena parte de las empresas petroleras
que tienen inversiones o tienen relaciones todavía en el país. De hecho, Reuters, Mariana Párraga de Reuters decía, la administración de Trump advirtió que las compañías de energía que caminen con cautela, esto está entre comillas, en sus actividades en Venezuela, que apoyan directa o indirectamente al gobierno de Nicolás Maduro, señalando por nombre a Rosneft de Rusia, Reliance de India, Repsol de España y Chevron. Por cierto, ayer se escribió un nuevo capítulo en España con relación a la visita, el viaje de Delcy Rodríguez a ese país, la parada que hizo en el aeropuerto de Barajas y las maniobras del gobierno del presidente Pedro Sánchez. Y es que Delcy Rodríguez habló directamente con Pedro Sánchez, la verdad. No dejamos de sorprendernos. Al final, en fin, hizo prácticamente de todo, luego de que el ministro Ábalos negara por completo incluso reunión con ella. Esto lo publicó ABC. La vicepresidenta chavista se quejó de la presencia de Leopoldo López en la residencia de la embajada española en Caracas y abordó el futuro de Repsol en Venezuela. Bueno, es curioso, coincidió con el tema que ha puesto sobre la mesa también los Estados Unidos, y lo decimos con absoluta ironía. Nos acompaña el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Beitia, diputado por Carabobo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, a tu orden, ¿verdad? Pues mucho interés de conocer una primera reacción, diputado, de su parte acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, la expectativa en torno al apoyo renovado del gobierno norteamericano a la causa democrática en nuestro país, y lo que pueda hacer o no la comunidad internacional para alcanzar el objetivo de una transición a la democracia. ¿Le escuchamos? Sí, bueno, no solamente el apoyo del gobierno del presidente Trump, sino del sector político norteamericano. Todo el mundo vio los aplausos de pie en el Congreso de los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, en el apoyo al presidente interino Juan Guaidó, que en general no es el apoyo a Juan como persona, sino es el apoyo a esa lucha que tiene y que representa él como líder de la oposición por tratar de finiquitar, de alguna forma, esta tragedia que vive Venezuela y buscar una salida a esto que vive diariamente la familia venezolana, que es la peor tragedia que ha tenido Venezuela en lo político, en lo social y en lo económico que se conozca en la historia del país. Ahora, diputado, destacábamos del comunicado o la declaración oficial del gobierno de Estados Unidos en el marco de la reunión en la Casa Blanca, que el objetivo de la administración del presidente Trump es acelerar una transición democrática en Venezuela que pondría fin a la crisis actual. Y yo quisiera su comentario porque da la impresión que efectivamente el tiempo corre en contra de los venezolanos, la región, pero también de la comunidad internacional. Es decir, hay una especie de premura para que cambien las cosas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Yo creo que hay que ser en esto muy responsable, ¿no? Y la palabra expectativa, como muchos dicen, de crear expectativas a corto plazo. Sabemos que la tragedia de Venezuela ya de verdad, y todo el mundo la conoce, ¿no? Y repetir que la situación dramática que vive el pueblo venezolano es algo pues que conocemos todo y que cada día se complica más, y no solamente eso, sino que sigue saliendo venezolanos por la frontera yendo pues de una tragedia social que vive la familia venezolana. Yo creo que lo que significa no solamente la gira de Guaidó por el mundo, diciéndole cara a cara a los líderes democráticos del mundo lo que está viviendo el país. Ahora tenemos que esperar el regreso de Guaidó al país para ver su discurso dentro del país, para que le diga al país en el tiempo cuáles son las medidas que se van a tomar para seguir presionando al régimen de Nicolás Maduro para la salida que necesitan todos los venezolanos
que no es fácil, ¿no? Porque cuando vemos a los voceros del gobierno y el mismo Maduro, su actitud es de rebeldía, de tratar de salir para que no es fácil, ¿no? Ellos siguen tratando de aferrarse al poder sin ningún tipo de dar, y lo han demostrado durante todos estos años, de una posibilidad rápida de ver que el pueblo venezolano, porque tenemos que llegar a algún momento a un proceso de transición. Y ahora, bueno, las expectativas están en el regreso del presidente Juan Guaidó y lo que le vaya a decir el pueblo venezolano del resultado de su gira. Yo creo que hay que esperar que regrese para ver cuál es el discurso que trae y cuáles son eso, repito, valga la redundancia, las expectativas que estamos esperando todos los venezolanos a su regreso. A la luz de lo que se conoció ayer, diputado, da la impresión que Estados Unidos prepara una nueva batería de sanciones, sobre todo en el área económica. De hecho, un funcionario, agencias de noticias, advertía sobre lo que podría ocurrir si el régimen de Nicolás Maduro decide tomar alguna medida contra el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, a su regreso a Venezuela. Le pedí un comentario al respecto sobre, digamos, lo que ustedes o la estrategia que han planteado ustedes del Parlamento Nacional sobre este tema. Bueno, el problema lo tiene Maduro y el régimen al regreso de Juan Guaidó al país. El problema no lo tiene, y hay que decirlo, ni la oposición ni Juan Guaidó. El gobierno ha cometido una serie de improvisaciones y de actitudes a partir del 5 de enero, de violencia, de violación de derechos humanos, no solamente con los diputados, sino con el personal de la Asamblea Nacional, y bueno, público y notorio todo lo que pasó el mes pasado en la actitud violenta hacia los diputados para no poder entrar, y todo lo que ha pasado en la Asamblea Nacional con esta falsa directiva que son instrumentos del gobierno. Ahora, te repito, el problema es del régimen. Por supuesto, pues, Estados Unidos y el mundo democrático alerta, y los alerta y le dice que tengan mucho cuidado con lo que vaya a suceder si van a tomar algún tipo de medidas contra Juan Guaidó. Esperemos, yo creo que ellos están claros, Maduro y sus voceros principales del régimen, que si actúan contra Juan Guaidó van a estar bien complicados en lo que es el mundo democrático y el apoyo que ha recibido Juan Guaidó. Y cuando digo Juan Guaidó es el pueblo venezolano, porque el apoyo hacia el presidente interino Juan Guaidó no es a él, sino a la lucha del pueblo de venezolano por salir de esta tragedia que está viviendo el día a día todos los venezolanos. Diputado, hace algunos días leíamos declaración que usted ofrecía a medios de comunicación españoles, y antes de que se confirmara la presencia del presidente de la Asamblea y presidente encargado en el discurso sobre el Estado de la Unión o la reunión en la Casa Blanca, usted decía, bueno, parece que el presidente Trump tiene problemas de agenda o tiene una agenda muy ocupada. Quisiera su comentario, porque da la impresión que en ese momento ustedes no sabían que el encuentro con el presidente de los Estados Unidos iba a concretar. ¿Qué puede decirnos? Sí, eso es afirmativo lo que tú estás diciendo, ¿no? Nosotros, bueno, en el caso de nosotros, de la directiva de la Asamblea Nacional y de la mayoría de los dirigentes, no sabíamos si se iba a dar el encuentro entre Donald Trump y el presidente Juan Guaidó. Se dio muchas expectativas, muchos comentarios sobre la no reunión con el presidente Trump, pero se dio. Y yo creo que lo más importante de esto no es lo que se tejió, si se veían o no se veían, sino históricamente lo que significa para el país el apoyo
del sector político de los Estados Unidos, porque aquí no es el apoyo de una persona, en este caso el presidente Donald Trump, a la causa democrática venezolana, es de todo el sector político americano. Hoy parece que se reúne el presidente Juan Guaidó con el sector democrático, con la presidente de la Cámara de Diputados, es decir, con la minoría, con los demócratas, en una reunión pues que también es de mucho apoyo, porque aquí no es que está dividida la sociedad americana ni el sector político en el apoyo de la salida a la crisis de Venezuela. Entonces yo creo que se tejió muchísima pues comentarios, unos, por cierto, algunas críticas constructivas, pero la mayoría son críticas destructivas. Yo no me canso de decirlo, y lo he dicho en varias oportunidades que he tenido la oportunidad de conversar contigo, que en Venezuela necesitamos todos remar hacia una misma dirección. Yo creo que vale las críticas, por supuesto, pero esa crítica destructiva, esa tratar de destruir el liderazgo de Guaidó o de cualquier venezolano que se pare a enfrentar a este sistema que está gobernando en Venezuela, que unos dicen que es dictadura, otros dicen que es tiranía, otros decimos que es un régimen que viola los derechos humanos. No es fácil, hay que estar en los zapatos de Juan Guaidó, y bienvenida a las críticas, pero yo creo que la unidad entre todos los venezolanos y de todas las instituciones y de todos los sectores en este momento es muchísimo más importante que estar criticando que si el señor estaba jugando golf, que si no lo iba a recibir, que si. Yo creo que estamos en una situación en Venezuela que la unidad, y no hay que decirlo, sino hay que ejercerla, es lo más importante para poder salir de esta severa crisis que vive el país. Bueno, de hecho, el presidente de la Asamblea denominó al régimen venezolano como un conglomerado militar durante su intervención en el Foro Económico de Davos, que es la reunión a la que asisten las principales potencias del mundo, las principales empresas del mundo, justamente a propósito de la necesidad de la ayuda de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis que afecta a nuestro país. Si me permite, diputado, quisiera sus comentarios sobre lo que ha ocurrido con España, porque si bien es cierto que el papel de la comunidad internacional es fundamental, si no hay colaboración al momento de aplicar las sanciones, la presión no cumple el objetivo final. Al menos así lo interpretó Estados Unidos, que calificó como decepcionante que recibieran en territorio español a la sancionada vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez. Vamos a reponer un extracto muy pequeño de lo que dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aparentemente acosado por las críticas ante este incidente. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Como saben, hoy lunes 4 de febrero se cumplen 8 días desde que España, junto a otros socios europeos, instó al régimen de Maduro a la convocatoria de elecciones presidenciales libres, democráticas y transparentes. Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la comunidad internacional como tales. Quiero hacer constar que el Gobierno de España ha hecho pública en reiteradas ocasiones su defensa del multilateralismo como una herramienta indispensable para la resolución pacífica de los conflictos. Hoy quiero reiterar esta apuesta de forma expresa con hechos concretos. En primer lugar, el Gobierno de España ha trabajado en coordinación con la mayoría de los países europeos, con nuestros socios europeos, con el objetivo de reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por consenso. Bien, parte de las declaraciones que ofrecía el 4 de febrero, diputado Berrizbeitia, yo quisiera su comentario, porque hoy ABC publica que Delcy Rodríguez no solo estuvo en territorio español, se bajó del avión en el aeropuerto de Barajas, sino que habló directamente con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y desde allí
le pidió que no recibiera al presidente encargado Juan Guaidó. Quisiera su comentario. Bueno, si Rodríguez cree que los países democráticos, en este caso España, o cualquier país de la Comunidad Europea, en este caso porque fue tierra europea la que hizo las leyes, las resoluciones y las normas no se cumplen. Y por su osadía ha metido a este señor Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, en gravísimo problema político, no solamente en su país, sino en la Comunidad Europea, de donde es miembro España. Pues lo que se sabe es lo que se ha leído y lo que se ha hecho público. A ella, Delcy Rodríguez, la detuvieron en el aeropuerto porque hay una normativa de que no puede pisar países europeos de la comunidad, y en el momento de que iba a ser deportada, llamó pues a este señor Ábalos, el ministro, que tuvo que salir de madrugada para el aeropuerto a evitar su deportación. Ahora sale pues que también habló con Pedro Sánchez. Me imagino que en esa conversación le habrá dicho Pedro Sánchez que no podía ser recibida y que había una normativa, y se armó todo ese escándalo. ¿Por qué? Porque estos señores creen que las normas, pues, como las violan en Venezuela, como no respetan la Constitución, respetan las leyes, el país para ellos es su hacienda personal y hacen lo que les da la gana, creen que pueden hacerlo en el mundo entero. Bueno, eso es lo que se está viviendo, y que cada día sale. Entonces, ahora Pedro Sánchez tiene que salir a ratificar democráticamente lo que no solamente toda la Comunidad Europea, con más de 400 votos a favor, el Parlamento Europeo, arrancando el año, la resolución de la norma, en este caso Delcy Rodríguez no puede ni siquiera sobrevolar en ningún avión privado y menos comercial la Comunidad Europea. Sale diciendo pues lo que es la realidad, que el presidente interino de Venezuela es Juan Guaidó, porque es el presidente de la Asamblea Nacional, la única Asamblea Nacional legítima, la que tiene esta directiva, no la que está manejando el gobierno ilegalmente también, y ratificar, pues, repito, no solamente a Venezuela, sino al mundo entero, de que el ingeniero Juan Guaidó es el presidente de la República de Venezuela, bolivariana de Venezuela, en estos momentos. Tengo que hacer una pausa por ir a publicidad, diputado. ¿El presidente de la Asamblea va a participar en la próxima sesión del Parlamento? Pero por supuesto, la próxima sesión, bueno, no sé si la del martes, pero debe estar, bueno, a su regreso a Venezuela lo más pronto posible. Ya lo dijo, que venía lo más pronto posible. Y se le va a decir al país, él le va a decir al país el día que regrese. Así que no va a ser como tuvo que salir, porque bueno, todos saben que si decía que iba a salir, imagínate si no nos dejan llegar al palacio, imagínate lo que significa si hubiera dicho que el día que iba a salir. Pero su regreso está muy pronto, yo creo que más pronto de lo que la gente cree, y le va a decir al país por dónde va a regresar. Diputado Carlos Berrizbeitia, gracias por atendernos y acompañarnos, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES-CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fompresibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Buono Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Buono Restaurant en Altamira, Sexta Avenida, entre Tercera y Quinta Transversal. Buono Restaurant, complace tu paladar. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Mirna de Hughes a través del Twitter nos corrige, dice que el video que compartimos con ustedes, la declaración de Pedro Sánchez es de 2019, tendría que revisar, de ser así, él allí expresaba la posición del gobierno español sobre el gobierno interino que preside Juan Guaidó, que es la posición que ha asumido, por cierto, toda Europa. La noticia que sí publica el diario ABC de España en su versión electrónica el día de hoy tiene que ver con la confirmación de la conversación que sostuvo, según las fuentes de este periódico español, el Delcy Rodríguez, con Pedro Sánchez desde Barajas para que no recibiera a Juan Guaidó, y esto viene a alimentar el escándalo y la investigación o las investigaciones que están en marcha, porque estamos hablando de una funcionaria del equipo de Maduro que está sancionada por la Unión Europea, y no es poca cosa, por estar vinculada posiblemente a la violación sistemática a derechos humanos en nuestro país, entre otras cosas. Recordar que ella, como vicepresidenta del régimen de Maduro, es responsable de buena parte de los cuerpos de seguridad señalados, muchos de ellos por la violación sistemática de derechos humanos. Por cierto, ayer se instaló la delegación de la Comisión Interamericana, a la cual impidieron acceso a nuestro país en Colombia. Ellos recibieron a víctimas o familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, en la ciudad de Bogotá, y hoy harán lo propio en la ciudad de Cúcuta, donde van a ver, por cierto, en primera persona, el impacto del éxodo provocado por la crisis que afecta a Venezuela. Por eso cuando Nicolás Maduro decía que a Venezuela no la aplasta nadie, bueno, se equivoca, y esto lo digo a título personal. La revolución bolivariana aplastó, destruyó prácticamente nuestro país, tanto que ha provocado que hasta 5 millones de seres humanos salgan huyendo de Venezuela. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano. Él es internacionalista, profesor universitario. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Profesor, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Le pediría una primera valoración acerca de la información que destaca la prensa nacional e internacional y tiene que ver con el encuentro en la Casa Blanca entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de la Asamblea, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que hubo cierto escepticismo con la llegada de Guaidó a Estados Unidos. El encuentro en Miami no fue tan importante, tan relevante como toda la gira por Europa. Pero bueno, todas las dudas que se hubieran planteado, ya se comentaba de que el tema venezolano se enfriaba, que el tema venezolano estaba saliendo de la agenda de los Estados Unidos, de la Casa Blanca. Todas esas angustias quedaron absolutamente disipadas
Es realmente un hecho impresionante, histórico. El aplauso del Congreso en particular. Un país polarizado, que a pocas horas tenían que sesionar para el juicio político del presidente, que ya quedó como tema superado, pero bueno, que ha polarizado al Congreso, que ha polarizado la sociedad norteamericana, y que cuando se nombró Venezuela y se nombró al presidente de la Asamblea y presidente interino, todo el salón se levantó. Eso pues es realmente muy impactante, muy positivo. Luego vino la recepción en Washington, que ha implicado, que creo que es el funcionario más respetado en este momento de la administración pública norteamericana, y el presidente. Esto creo que es una señal enormemente importante. Obviamente no hay que sobredimensionar las expectativas, solo hay que esperar que haya realmente una coordinación, una buena coordinación con el resto de los actores que están participando en la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Estados Unidos creo que debe estar comprendiendo que solo no lo puede hacer, que este es un tema complejo, que implica un manejo político, diplomático, las medidas que acertadamente Estados Unidos ha adoptado y que de verdad están influyendo en el comportamiento de Nicolás Maduro y su equipo, requieren del respaldo. Uno para que otros países apliquen, otros para evitar la evasión de las medidas, de tal manera que lo que uno aspira es que luego de esta gira tan significativa, de tan alto nivel en Europa y en Estados Unidos, venga una mejor coordinación, entendemos que para la ruta democrática. Varios temas, profesor. Nos decía el segundo vicepresidente de la Asamblea, Carlos Berrizbeita, que seguramente hoy el presidente del Parlamento y presidente interino de nuestro país va a sostener reunión con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dirigente demócrata, además de la reunión con el secretario general de la OEA. Yo le pedí un comentario porque ciertamente en Estados Unidos coincidían en señalar que si un tema une los intereses de los principales partidos políticos hoy enfrentados en plena campaña electoral, es el de Venezuela y el regreso de la democracia a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Absolutamente, lo comentaba hace un momento, ver a todo el Congreso de pie aplaudiendo el tema venezolano, respaldando el tema venezolano, aplaudiendo a Juan Guaidó. Una de las primeras que se levantó fue la señora Pelosi, porque creo que ese es el esquema para darle línea a los demócratas, de tal manera que esa reunión es bien positiva, implica, uno, el apoyo bipartidista, dos, el respeto al juego democrático. La señora Nancy Pelosi en este momento es la mujer más importante de los Estados Unidos, es la que está dirigiendo todo el proceso político dentro del Congreso, de tal manera que es una pieza clave. Visitarla, repito, pone en evidencia el carácter bipartidista, el apoyo bipartidista y también el respeto a la democracia. Pues la democracia, los contrincantes, la oposición tiene un peso, hay que respetarla, hay que valorarla. Me parece que es una visita excelente que felicito y admiro. Luego, saludar al secretario de la OEA creo que es imprescindible, ¿no? Ha tenido una labor histórica, creo que le debemos a Almagro que el tema haya ido alcanzando un nivel de internacionalización como lo ha logrado. Existen 4 informes de Almagro presentados a los miembros de la OEA con toda la información muy detallada de la crisis humanitaria, de la crisis política y sobre todo de el agobio, la presión sobre la Asamblea Nacional, la forma como el Tribunal Supremo le fue quitando las competencias a la Asamblea Nacional. Ese es un informe completo de Almagro, de tal manera que esa es una visita necesaria, conveniente. Medidas concretas. Estados Unidos está acelerando, decía Reuters ayer, la presión en la campaña contra Nicolás Maduro y va a tomar medidas, acciones de impacto, esto está entre comillas, en los próximos 30 días, lo reveló un funcionario. Él decía, este funcionario, estamos muy preocupados por el comportamiento de la rusa Rosneft, y mencionaba varias empresas petroleras en nuestro país. Parece que, esa va a ser la dirección a corto plazo
es decir, sanciones económicas. Quisiera su opinión, su reacción al respecto. Y además ha pedido a Estados Unidos, a Cuba, Rusia y China retirar su apoyo a Nicolás Maduro. Hablo de declaración de Robert O'Brien, asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, siempre hemos comentado, las sanciones tienen diversas lecturas, diversas caras, pueden resultar paradójicas. Es el caso de Cuba. Las sanciones a Cuba han contribuido a consolidar la dictadura cubana. En otros casos han sido más efectivas. Inicialmente fue el caso de Irán, donde las sanciones llevaron a una mesa de negociación que fue efectiva, que llegó a un acuerdo y se firmó un acuerdo que apoyó todos los miembros del Consejo de Seguridad, los miembros permanentes, y entre ellos firmó Estados Unidos. Luego vino Donald Trump y acabó con el acuerdo, pero hubo un respaldo de la comunidad y de los organismos internacionales, particularmente la Organización Internacional de Energía Atómica. Eso evidencia que las sanciones influyen. En el caso venezolano es absolutamente evidente que están influyendo. Eso ha llevado a Nicolás Maduro y su equipo a hacer esfuerzos enormes, uno, para tratar de evadirla, y dos, que en los últimos días para tratar de encontrar algún puente con los Estados Unidos. Todo este esfuerzo por tratar de normalizar el país, una normalización que no es de derecho, que no es efectiva, que no es eficiente, que no es sostenible y que no es sustentable, pero que se trata de construir. Allí entra la idea que ya ha circulado el propio Nicolás Maduro de la venta de PDVSA, la venta a pedazos. Obviamente eso atrae a empresas petroleras, entonces es obvio que la atención de los Estados Unidos esté muy puesto en el tema petrolero, porque la venta de PDVSA pues, es un tema muy delicado, muy complejo. Yo creo, repito, que para que las sanciones puedan ser más eficientes es necesario el respaldo de la comunidad internacional. Uno, aplicando medidas, que el resto de la comunidad también aplique, que los países miembros del CIAR cumplan con esa brillante resolución que adoptaron en su reunión. Esa primera resolución está llena de elementos importantísimos de seguimiento, control, vigilancia a los negocios ilícitos, al lavado de capitales, al narcotráfico, a los ilícitos internacionales, un seguimiento de esos negocios para aplicar sanciones. Bueno, esta es una resolución que debe aplicarse y que completaría, un minuto, por favor, ya subo, y que completaría las sanciones efectivamente. Yo creo que ese apoyo internacional está haciendo falta. Gracias, profesor. Sabemos que tiene obligaciones que cumplir. Internacionalista Félix Gerardo Arellano, quien nos acompañó la mañana de hoy expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido, el papel de la comunidad internacional de cara a una eventual transición en nuestro país, luego de las reuniones que ha sostenido como parte de esta gira el presidente del Parlamento y presidente de la Asamblea, presidente encargado Juan Guaidó en los Estados Unidos. Sobre esto último que decía el profesor, ayer en la carta que entregó en mano el comisario Iván Simonovic, comisionado para la seguridad e inteligencia designado por la Asamblea Nacional, él decía, entre otras cosas, que le ha recomendado al presidente Guaidó pasar de un rol defensivo a uno más ofensivo. Él recordaba en esa carta que América ha liderado en el pasado campañas que han reducido los regímenes de opresión en el mundo, y concluía diciendo: salvar a Venezuela es salvar al mundo. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura, informa. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los derechos humanos son los que toda persona posee desde su nacimiento, sin importar raza, sexo, nacionalidad o religión. Entre ellos se encuentran los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, y los derechos económicos, como el derecho a la salud y a la educación. Somos Un Mundo Sin Mordaza, organización que promueve y defiende los derechos humanos a través del arte y la cultura. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que Estados Unidos tiene en la mira de sanciones, o al menos así lo ha interpretado la comunidad internacional, o la prensa internacional, perdón, a 4 petroleras que tienen negocios en Venezuela. Nos acompaña José Toro Hardy, experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de PDVSA, quien, por cierto, ha publicado una columna de opinión, una opinión sobre esta gira del presidente Juan Guaidó. Gracias por atendernos. Buenos días. María Alejandra, muy buenos días. Qué gusto de estar nuevamente. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca de varios temas. Antes de hablar de los criterios por los cuales usted considera que ha sido un éxito la gira del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, un comentario inicial sobre estas posibles sanciones que dejaba entrever un funcionario de la administración de los Estados Unidos ayer contra empresas petroleras que tienen negocios en Venezuela, incluyendo la rusa Rosneft. ¿Qué puede decirnos? Cómo no, de hecho, la mayor advertencia es precisamente contra la empresa rusa Rosneft, que por cierto tiene negocios en los Estados Unidos, y por eso es que puede verse afectada fuertemente por sanciones por sus actividades en Venezuela. De hecho, Rosneft tiene el 49,9% de las acciones de Citgo dadas en garantía a cambio de un préstamo de $1.500 millones que le dio al gobierno venezolano hace algunos años. Rosneft tiene mucho que perder en los Estados Unidos. Sin embargo, la vemos actuando en Venezuela, tratando a como dé lugar de meterse en negocios, aprovechar oportunidades. Es quien más petróleo está comprando en este momento en Venezuela, y está aprovechando oportunidades. Lo que no vemos haciendo a Rosneft es invirtiendo. No está invirtiendo, porque Rosneft, al igual que cualquier otra empresa petrolera del mundo, necesita seguridad jurídica para hacerlo. Y actualmente ella no percibe que haya seguridad jurídica, entre otras cosas porque se trataría de negocios de interés nacional. Los negocios de interés nacional requieren de aprobación de la Asamblea Nacional. Está claro que la directiva que se eligió el 5 de enero en la Asamblea Nacional no inspira ninguna confianza a nadie, pero aunque esa directiva lograse convocar una reunión de la Asamblea, que espero que no lo va a poder, jamás conseguiría los votos necesarios para darle su bendición, la aprobación de un contrato con Rosneft. De manera que Rosneft simplemente sigue comprando petróleo, para lo cual no necesita aprobación de la Asamblea Nacional, y aprovechando las oportunidades que pueda. La otra empresa que se amenaza con recibir sanciones es Reliance Industries de la India. Reliance Industries tiene un significado muy importante porque es de las pocas empresas cuyas refinerías tienen el complejo refinador más grande del mundo allí en la India, y dentro de ese complejo refinador tiene las instalaciones necesarias para poder procesar los crudos pesados y ácidos que son característicos de Venezuela y que muy pocas refinerías del mundo pueden ser procesados. Rosneft, que había interrumpido las compras de Venezuela, las ha retomado de alguna manera, yo no sé cuál es la palabra que puede utilizar, en connivencia, en asociación, en alguna forma de junta con Rosneft. Pero es que Rosneft es socia de Reliance Industries. La tercera empresa que es sobre la cual se lanzan las posibilidades de amenaza es la empresa española que tiene participación en Venezuela,
y que también ha venido comprando petróleo en Venezuela, hasta el momento escudada en el hecho de que Venezuela le debe dinero y que lo que está es cobrando el dinero que se le debe, lo cual de alguna manera le permite actuar con un cierto margen evadiendo las sanciones. Bueno, y la otra es la propia Chevron americana, que recientemente recibió una licencia para poder operar por 90 días más en el país, pero que vencida esa licencia no se sabe qué va a ocurrir. Esas son las 4 empresas que fueron amenazadas recientemente, ayer concretamente, por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pero esta declaración que trasciende los medios de comunicación ocurre en momentos en los cuales el canciller ruso Sergei Lavrov se encuentra en plena gira por América Latina. Ahora mismo, entendemos, está en Cuba, piensa viajar a México y a Venezuela. Le pedí un comentario, ¿cómo interpreta usted esta advertencia que se ha hecho desde Estados Unidos en el marco de la visita del presidente encargado Juan Guaidó? Lo escuchamos. Bueno, precisamente a lo mejor tiene que ver con eso. A lo mejor tiene que ver con que viene el canciller ruso para Venezuela. Los rusos, María Alejandra, están en una situación económica muy comprometida. Primero, porque su Producto Interno Bruto ha caído, su economía está dando traspié. Su Producto Interno Bruto ha caído en los últimos años en cerca de un 6%, y es una economía extremadamente dependiente del petróleo, tal como lo es Venezuela. Extremadamente dependiente del petróleo. Ellos no han sido exitosos en lograr un equilibrio de desarrollo económico equilibrado. Sus actividades fundamentales son el petróleo y el armamento. Esos son los 2 sectores donde se basa la economía rusa. Pero tienen severos problemas en este momento de otra naturaleza. Ellos están sometidos a sanciones por parte de la Unión Europea debido a los conflictos con Ucrania. Ucrania, que antes formaba parte de la Unión Europea, pero que se retiró a raíz de los problemas en 1989, cuando se desintegró toda la cortina de hierro. Rusia ha venido tratando ha generado conflictos en la frontera. Más aún, parte de Ucrania, que es donde está Sebastopol, es una provincia entera de Ucrania. Los rusos la invadieron y se la tomaron. Para ellos tiene un interés estratégico porque allí en Sebastopol, precisamente, eso es la península de Crimea, se llama. Allí en la península de Crimea, en Sebastopol, está la única base naval en aguas cálidas que tiene Rusia. Pero por eso está sometido a sanciones tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos. Y eso está dificultando severamente, afectando severamente a su economía. Ellos han intentado ver hacia la América Latina. En Venezuela llegaron a tener bastante éxito, pero pareciera que ya eso, si no, ellos como cualquier otro necesitan que haya seguridad jurídica y son muy críticos de que esas condiciones de seguridad jurídica no sean en Venezuela. Concretamente, hace más de 10 años que Rusia no invierte $1 en Venezuela. Está haciendo negocios, está comprando petróleo, está aprovechando oportunidades, pero no está invirtiendo. Y yo dudo que lo que venga el canciller podrá dar un espaldarazo político al régimen, pero dudo que venga a materializar, a concretar planes de inversión. ¿Por qué considera nuestro invitado que ha sido un éxito la gira del presidente del Parlamento y presidente encargado Juan Guaidó? Bueno, es que yo dudo que otro presidente latinoamericano haya podido en un plazo tan corto hacer una gira donde en primer lugar va a Colombia, allí se reúne con el presidente Duque y también con el secretario de Estado Pompeo. Tienen una reunión sobre temas antiterroristas de toda la región, con gobiernos de toda la región, y de hecho se lleva con él firmado un documento suscrito por 18 países del continente sobre temas antiterroristas. Con ese documento en la mano, él se va a Davos. El último presidente venezolano que había intervenido en Davos había sido Carlos Andrés Pérez. De allí en adelante nunca más tuvimos presencia en Davos. Davos es probablemente el foro económico más importante que hay en el mundo. En esta oportunidad participaron 117 países y asistieron, si mal no recuerdo, 54 o 55 jefes de Estado. De manera que la presencia de Juan Guaidó
en Davos, donde intervino, donde tuvo la oportunidad de presentar sus ideas. Allí tuvo una enorme trascendencia. Y fue escuchado con mucha atención por todos estos presidentes que allí estaban. De allí, pues tuvo una entrevista con Angela Merkel, la canciller de Alemania, tuvo una entrevista con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, tuvo una entrevista con Macron, el presidente de Francia. O sea, ya están los países más importantes de la Unión Europea. La economía europea está fundamentalmente centrada en esos 4 países que mencioné. De allí, pues, va a España. En España no lo recibió el presidente Sánchez, pero en cambio plenó la Plaza del Sol de simpatizantes, donde tuvo una manifestación hermosísima y donde el alcalde de la ciudad le entregó las llaves de oro de Madrid. Pero quizás lo que más destacó la visita a España es que coincidió con la visita que hace Delcy Rodríguez también a España y que generó una grave crisis política tanto en España como en la Unión Europea. Delcy Rodríguez está sancionada y de acuerdo con el protocolo de sanciones ella ni siquiera puede sobrevolar el espacio de la Unión Europea. Pero aterrizó en Madrid y tuvo que, violando, por supuesto, fue una escena muy similar a la que vimos hace años en el Mercosur, cuando el Mercosur no la quiso recibir allá en Buenos Aires y quizás la recordamos empujando puertas y empujando gente para entrar en el salón donde estaban reunidos los ministros del Mercosur, y estos todos se fueron y abandonaron la sala. Bueno, aquí ella trató de entrar, porque sí, en Madrid, y tuvo que ir un ministro, el ministro Ábalos, a reunirse con ella en Madrid. Unos dicen que se entrevistó en el avión para que ella no pisara tierra de la Unión Europea. Otros dicen que eso no es así, que ella se bajó del avión y fue a otro terminal, que es lo que el propio ministro Ábalos terminó reconociendo. Pero en este momento el gobierno español está en un atolladero político por esa visita inconveniente que presentó. Y eso lo que hizo fue destacar aún más la importancia de que Juan Guaidó fuese a Madrid, que no fuese recibido por el presidente Sánchez, pero que en cambio se creó un problema político porque esta señora quiso meterse subrepticiamente en España. Bueno, de ahí se va Juan Guaidó a Canadá. En Canadá lo recibe Justin Trudeau, el primer ministro, le hace todos los honores del caso, incluso lo reciben en el Parlamento de Canadá, en Ottawa, lo honran, tuvo una participación extraordinaria ya mismo en el Parlamento de Canadá. Se va a los Estados Unidos, en Miami se reúne con los venezolanos en el Convention Center cercano al aeropuerto de Miami, con una concurrencia en un salón limitado de espacio y muy controlado, porque estaba al control del servicio secreto, tratándose de que ellos consideran que es un jefe de Estado. Y después viene la gran incógnita. Hasta última hora no se sabía que el presidente Trump lo iba a recibir. Pero finalmente se sabe que estaba invitado como único líder político extranjero a la sesión del Senado donde el presidente Trump iba a presentar el más importante de sus discursos en el año, que es el Estado de la Unión. En ese discurso del Estado de la Unión, las expectativas más optimistas de los partidarios de Guaidó se quedaron cortas cuando el presidente Trump se refiere específicamente a él, dice palabras textuales: aquí nos acompaña hoy un hombre valiente, que es el único y verdadero y legítimo presidente de Venezuela. Bueno, y se fue en alabanzas con Guaidó. En ese momento ocurrió una cosa muy particular. El discurso de Trump estaba cargado de una tormenta, porque el presidente Trump estaba en pleno proceso de impeachment. Los demócratas se oponían a todo lo que decía el presidente Trump. Veíamos cómo los republicanos aplaudían, pero los demócratas se quedaban sentados, particularmente a la presidenta del Congreso, que es Nancy Pelosi. Pero en el momento en que se refiere Trump al presidente, a Guaidó, todo el mundo se puso de pie. Todo el mundo, incluyendo el Estado Mayor, las Fuerzas Armadas, todos los que estaban presentes, todos los invitados, y fue el discurso más prolongado de aclamación bipartidista, demócratas y republicanos por igual.
que queda claro que al final, en el marco de esta gira, el presidente de la Asamblea, el presidente encargado, ha recibido el apoyo de la comunidad internacional, de los países donde ha estado, y habrá que ver en la práctica esto en qué se traduce para el objetivo final, que es una transición a la democracia. José Trojari, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, pero le agradezco muchísimo habernos acompañado, como siempre. Experto petrolero, estuvo en la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela. Simplemente destacar la reunión con la presidenta del Congreso hoy, pero también con el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo y el secretario general de la OEA, que va a sostener Juan Guaidó, según ha publicado la prensa en los Estados Unidos. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero